El miedo al bigote en el siglo XIX. ¿Sabías que en el siglo XIX algunos países prohibieron los bigotes? Esta sorprendente medida se tomó por motivos de salud pública y refleja cómo las creencias erróneas pueden influir en la vida cotidiana y en las políticas gubernamentales de una época. En el siglo XIX, prevalecían creencias sobre la higiene y la salud que hoy nos parecen descabelladas. La falta de conocimientos científicos llevó a la adopción de medidas drásticas, como la prohibición de los bigotes, basadas en temores infundados sobre la propagación de enfermedades. La idea de que los bigotes transmitían enfermedades surgió de una combinación de teorías médicas incorrectas y el miedo a las epidemias. Sin un entendimiento claro de la transmisión de enfermedades, era fácil culpar a elementos visibles como el vello facial. Entre los primeros países en adoptar estas prohibiciones se encontraban algunas naciones europeas. Estas medidas fueron implementadas por gobiernos que buscaban proteger la salud pública, aunque con ello afectaban la vida cotidiana y la apariencia de muchos hombres. Las teorías médicas de la época sostenían que los bigotes podían albergar gérmenes y facilitar la propagación de enfermedades. Estos conceptos, aunque erróneos, eran ampliamente aceptados y llevaron a la implementación de políticas que hoy nos parecen absurdas. Las prohibiciones de bigotes impactaron profundamente a los hombres del siglo XIX, afectando su identidad y autoestima. Muchos se sintieron obligados a cambiar su apariencia para cumplir con normas sanitarias infundadas, generando tensión entre la población y las autoridades. Relatos de la época muestran cómo algunos hombres se rebelaron contra las prohibiciones, mientras otros las aceptaron resignados. Estas historias personales reflejan la lucha interna entre la conformidad y la individualidad en una sociedad marcada por el miedo a las enfermedades. La reacción pública ante las leyes de prohibición de bigotes fue variada. Algunos apoyaron las medidas por temor a las enfermedades, mientras otros las consideraron una invasión a sus derechos personales. Las discusiones se intensificaron en medios y reuniones sociales. Investigaciones científicas posteriores demostraron que los bigotes no transmitían enfermedades, desmintiendo las teorías médicas erróneas. Estos estudios fueron clave para cambiar la percepción pública y restaurar la confianza en la libertad de mantener el vello facial sin riesgo sanitario. Con el tiempo, la percepción sobre los bigotes comenzó a cambiar. La evidencia científica y el rechazo social a las prohibiciones llevaron a un reencuentro con esta forma de expresión personal, permitiendo a los hombres recuperar una parte importante de su identidad cultural. La prohibición de los bigotes nos enseña sobre los peligros de las teorías médicas infundadas y cómo pueden influir en las políticas públicas. La desinformación tuvo un impacto significativo en la vida de muchas personas, recordándonos la importancia de cuestionar y verificar información. Con el tiempo, la percepción sobre los bigotes cambió gracias a investigaciones científicas que desmintieron su relación con enfermedades. La sociedad comenzó a ver los bigotes como una elección personal y no como una amenaza para la salud pública, restaurando así su popularidad. La prohibición de bigotes en el siglo XIX encuentra eco en miedos y prohibiciones actuales, como las restricciones durante pandemias. Ambas situaciones reflejan cómo el miedo y la falta de información pueden llevar a medidas extremas que afectan la vida cotidiana de las personas. La moda y la cultura de la época se vieron profundamente influenciadas por la prohibición de bigotes. Los hombres comenzaron a adaptar su estilo personal, y esto se reflejó en la literatura, el arte y la cultura popular, marcando una era de cambios estéticos forzados. Figuras históricas desafiaron estas prohibiciones, manteniendo sus bigotes como símbolo de resistencia y libertad personal. Estos personajes dejaron una huella imborrable y demostraron que la conformidad no siempre es la respuesta, inspirando a futuras generaciones a cuestionar las normas injustas. Las prohibiciones de bigotes tuvieron repercusiones políticas significativas, ya que algunos líderes usaron estas leyes para reforzar su poder y control social. La imposición de estas normas afectó la imagen pública y la confianza en las instituciones gubernamentales en ciertos países. Las fotografías de la época sin bigotes revelan cambios en la apariencia y moda de los hombres. Estas imágenes documentan una era en la que la imposición de normas higiénicas influía directamente en la identidad personal y colectiva de la sociedad. Historias personales relatan cómo algunos hombres se resistieron a afeitarse, desafiando las prohibiciones y arriesgando su reputación. Estos relatos reflejan la lucha entre el conformismo y la individualidad, destacando la importancia del bigote como símbolo de identidad. Historiadores y expertos han comentado sobre el impacto cultural y social de estas prohibiciones. Sus análisis ofrecen una perspectiva más amplia sobre cómo las políticas de salud pública pueden moldear comportamientos y actitudes en diferentes épocas y contextos.
Separar hechos de leyendas urbanas es crucial para entender la verdadera historia de la prohibición de bigotes. Mitos y realidades se entrelazan, creando una narrativa fascinante que revela tanto los miedos irracionales como las políticas influyentes de la época. La historia de la prohibición de bigotes en el siglo XIX ha dejado una huella en la percepción moderna de la moda facial. Hoy, los bigotes son vistos como expresiones de estilo personal, libres de las supersticiones y miedos del pasado. Reflexionar sobre estas prohibiciones nos invita a cuestionar las creencias sin fundamento que aún persisten. Es esencial investigar y educarnos para evitar repetir errores históricos, promoviendo una sociedad más informada y libre de prejuicios infundados.